Hola y sean bienvenidos a Razonando, tu canal donde iniciaremos las matemáticas desde cero. En la clase pasada dejamos un taller, unos ejercicios, unos 5 ejercicios donde se los daban a ustedes para poder resolverlos y que lo intentaran, ¿sí? De acuerdo a unas reglas que se dieron para operaciones, un orden. Y en esta parte nosotros de mi video siempre les voy a mostrar cómo se desarrollaron, cómo se deben de desarrollar esos ejercicios, ¿sí? Así que iniciemos. En el primer ejercicio nosotros lo que nos da es que tenemos menos, abrimos corchete, 4 más, abrimos paréntesis, 3 más 3 por 2, cerramos paréntesis y cerramos corchete. ¿Cómo debemos solucionar este ejercicio de la siguiente forma? Primer orden, debemos solucionar entre los corchetes y paréntesis y también llaves, pero lo ideal siempre es que tengamos que resolver el más pequeño, o sea, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, esta parte es la que debemos pasar a resolver primero. Y será el siguiente. Dejamos lo demás quieto, sin moverlo, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar en la parte que está entre paréntesis. Esa parte que está entre paréntesis hay dos operaciones. Está el 3 que está sumando a 3 por 2. Por lo tanto, nosotros debemos, entre la suma y la multiplicación, debemos solucionar primero la multiplicación que está antes de la suma. Por lo tanto, es que nos queda de la siguiente manera. 3 por 2, 6 y cerramos paréntesis y corchete. Ahora, resolvamos ahora sí la suma que está dentro del paréntesis. Entonces lo demás lo dejamos igual. Y tenemos 6 más 3, 9. Cerramos. Y por último, resolvamos lo que está dentro del corchete, que nos queda, dejamos lo demás, ¿sí? Lo demás quieto, y 9 más 4, eso da 13. Y ese es nuestro resultado para el primero. Para el segundo, tenemos en cuenta que entre el corchete y el paréntesis, quien está más pequeño es el paréntesis. O sea, debemos enfocarnos primero en resolver esta parte, ¿sí? Ahora, tenemos que lo demás queda igual. 6 dividido entre 3 menos. Y lo que está dentro del paréntesis, que hagan en cuenta que tenemos una suma, una resta y una multiplicación. Entonces, dentro de ese paréntesis, quien debemos solucionar primero viene siendo la multiplicación. Por lo tanto, lo demás queda igual. Entonces, 2 por 3, eso nos da 6 y nos queda de esta forma. Lo demás queda igual. Ahora, vamos a terminar de solucionar lo que está en el paréntesis. Fíjense que todavía seguimos con el paréntesis y debemos solucionar aquí. Entonces dejamos lo demás igual, ¿cierto? Y que nos queda 1 menos 1 da 0, más 6 nos da 6. Pero nos da que 6 positivo. Luego, positivo y negativo da negativo. Recuerden las leyes de los signos que están en el primer video del canal. Luego desaparecen ya el paréntesis porque ya no tenemos más que operar ahí dentro del paréntesis, nos queda un solo número. Y tenemos esto. Ahora, entre los corchetes, fíjense que siempre estamos pensando entre el paréntesis y los corchetes. Ahora debemos solucionar primero lo que está dentro del corchete. Y esa parte que está dentro del corchete hay dos operaciones, una división y una resta. Por lo tanto, debemos solucionar primero la división. Lo que nos queda que lo demás queda igual. Entonces, 6 entre 3, eso nos da 2. Y le restamos lo demás que queda de la misma forma. Por lo tanto, ahora nos queda solamente
la parte del corchete, ¿cierto? Y es 2 menos 6. Y 2 menos 6, eso nos da menos 4. ¿Multiplicado por qué? Por 2. Y para finalizar, pues 4 por 2 da 8. Y recuerden la ley de los signos nos va a dar negativo. Menos 8. Y este debe ser el resultado. Para el siguiente, que es el tercero, tenemos lo siguiente. Mire, fíjense que es un poquito más complejo. Cada vez vamos aumentando la dificultad y es la idea. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que la misma regla, lo mismo, parece un poco mecánico esta parte. Vayamos a los corchetes, a las llaves y a los paréntesis. ¿Quién tiene la parte más pequeña? Los paréntesis. Fíjense en esta, solucionemos esta parte primero. ¿Cierto? Entonces, eso es, como nada más hay una sola operación, fíjense, entre los paréntesis, que es más pequeñito, pues resolvemos eso y lo demás nos va a quedar de la misma forma. Queda aquí 55, queda aquí 2 menos, y 10 entre 2, eso nos da 5. Y ya desaparece el paréntesis porque solamente queda un solo número allí dentro. Y lo demás queda igual. Bien, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, los corchetes. Ya no tenemos paréntesis, sino que tenemos ahora corchetes. Solucionamos, solamente hay una sola operación. Hagamos la operación. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, nos queda menos, la operación que nos da aquí es 2 menos 5, nos da menos 3. Aquí debemos tener en cuenta ese resultado, ¿sí? Para poder operar bien los signos. Más 5 por 3 dividido entre 5. ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuarlo acá al ladito. Bien, entonces fíjense que aquí aparece un menos 3 negativo. Entonces lo que vamos a realizar es, por la ley de los signos que ya lo hemos explicado anteriormente, nos queda lo siguiente. ¿Sí? Nos queda menos 55. Negativo y negativo da positivo. 3 más 5 por 3 dividido entre 5. Y cerramos la llave. Ahora, tengan en cuenta que a pesar de que ya tenemos la última llave, dentro de la llave hay operaciones, una multiplicación, una división y suma. Claramente debemos realizar primero la multiplicación y la división. Pero me preguntarán, ajá, pero Edward, ¿cuál viene siendo primero, la multiplicación o la división? Cualquiera, ustedes deciden, ¿sí? Entonces, yo voy a arrancar por la parte donde vamos a multiplicar primero. Entonces, ¿qué nos queda? 55 más 3. 3 por 5, 15, ¿cierto? Y el resultado lo voy a dividir entre 5. Y eso nos da 15 dividido entre 5 nos da 3. Claramente, todo esto que tenemos aquí, esto lo recortamos, ya saben. Todo esto representa el 3 que aparece allí. Y por último, realizamos las operaciones que falta, que es la suma. Entonces, ¿qué nos queda? 55 más 3, ¿cierto?
y más 3 viene siendo 61. Y claramente no es necesario estas llaves, ya que aparece el negativo y es un solo número. Ese viene siendo el resultado del número 3. Bien, ahora realizaremos el número 4. Aplicamos nuevamente lo mismo. En paréntesis, fíjense que solamente estamos enfocados, solamente tenemos aquí el paréntesis, y dentro del paréntesis hay multiplicación, una división, y hay una suma, una recta. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bien, vamos a operar la multiplicación y la división primero. Entonces tenemos que dejamos lo demás igual, el 10 queda igual, pero 3 por 3 da 9, más 48 dividido entre 6, eso nos da 8. Y queda igual lo demás. Ahora, solo resta operar esos números que están dentro del paréntesis, ¿cierto? Me queda 5 multiplicado por ¿quién? 10 más 9, 19, más 8, esto nos da menos 7, nos da 20. Y el resultado, 5 por 20, nos da 100. Y vendría siendo el resultado para el punto número 4. Y finalizando los ejercicios, nos queda que el siguiente, claramente nos damos cuenta que debemos realizar lo que está aquí. Fíjense que aquí me aparece un paréntesis donde solamente hay un número. A veces es necesario ese paréntesis cuando tenemos una multiplicación y hay un número negativo. Entonces, eso lo hace para poder diferenciar que en realidad se está multiplicando el menos 45, un número negativo, y que no haya confusión con que se esté restando. Ahora, resolvemos primero la parte de adentro. Lo que está dentro en estos corchetes, hay una multiplicación. Resolvamos primero esa parte. ¿Cierto? Abrimos corchete. Y aquí en este corchete, 2 por 45 menos 90. Y sumamos el otro número. Ahora bien, solucionemos ahora sí esta parte que tenemos aquí. Y eso nos da lo siguiente. Dejamos todo igual, ¿cierto? Entonces, 112 menos 90, y eso nos da, bueno, no es necesario el corchete porque ya nos va a resultar un solo valor, ¿cierto? Esto nos da 22. Y cerramos corchete. Y ahora, para finalizar, solamente operamos lo que está dentro de las llaves, y operamos primero la multiplicación. Esto nos da 12, 6 por 2 da 36, menos el 22. Y ese resultado nos va a dar 14. Y listo. Entonces, esto vendría siendo los ejercicios que nosotros, que se dejó en la clase pasada. Si usted resolvió y le halló estos valores, les dio estos resultados, todos los 5, excelente, lo felicito y espero que siga así. Si no, pues revise nuevamente el video para poder saber cómo se calculan estas operaciones mezcladas entre suma, resta, multiplicación y división. Iniciando esta tercera clase, hablaremos sobre el criterio de divisibilidad.
¿En qué consiste de manera general este criterio? De que nosotros vamos a coger cualquier número, ¿sí? Sin importar si es grande o pequeño, y nosotros queremos saber si ese número puede ser dividido entre 1, o entre 2, entre 3, entre 4, hasta, vamos a tomarlo hasta el número 11. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para facilitar un poquito más algunos cálculos y veremos algunos truquitos en el que podamos simplificar más rápido algunos números, ya que van a haber sucesos donde tengamos que simplificar para una respuesta más sencilla y pues este criterio va a ser totalmente útil. Entonces entramos en contexto. El criterio de divisibilidad, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Un número W, ¿cierto? Un número cualquiera, es divisible por X. X viene siendo otro número cuando la división es exacta. ¿Qué significa que sea exacta? Lo siguiente, les voy a mostrar por medio de un ejemplo. Ejemplo. Si nosotros tomamos el número 12 y lo dividimos entre 3, ¿cierto? Le cabe a 4. 4 multiplicado por 3 da 12, ¿cierto? Si hacemos esa recta, así como nos enseñaron a dividir, esto nos da 0. El residuo es 0. Cuando que nos queda que el residuo es 0, decimos que es una división exacta. Pero si nosotros tenemos lo siguiente, 12 dividido entre 5, le cabe a 2, 2 por 5, 10. Y al restar esto nos da ¿cuánto? 12. Este viene siendo el residuo. ¿Cierto? Entonces, cuando ocurre eso, que el residuo no es 0, decimos que la división no es exacta. ¿Sí? No es exacta. Entonces nosotros ahora veamos el primer criterio de la divisibilidad por 2, que nos dice, es divisible por 2 si el último dígito es 0 o par. Recuerden que ya hemos dado los conceptos de par en el video anterior, ¿cierto? De la primera clase. Ahora, ejemplo. Vamos a verificar el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número, pónganlo ustedes, el 24. Fíjense que el 24 no es 0, pero el último dígito no es 0, pero el último es par. Por lo tanto, es divisible por 2. Si tenemos, por ejemplo, el 256, ¿cierto? El último dígito es par, es 6. Pero si tenemos, por ejemplo, el 100, el último dígito es 0. Por lo tanto, también cumple la condición de divisibilidad por 2. Todos los números que al final, el número, o sea, de la unidad, ¿cierto? El de la unidad, el primer número de la derecha es par o 0, tenemos que ese número es divisible entre 2. Ahora, el número, el criterio de divisibilidad para el número 3, ¿cierto? Por 3. Entonces nos dice que es divisible por 3 si al sumar sus dígitos se obtiene un múltiplo de 3. Cuando hablemos de múltiplo, quiere decir que si yo tomo el 3 y lo multiplico por algún número, ¿sí?, el resultado es un múltiplo de 3. Ejemplo. Bien, en el ejemplo tenemos el 384, ¿cierto? Entonces debemos verificar si es divisible por 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar todos sus dígitos. El 3 más 8 más 4. ¿Cuánto nos dará eso? Esto nos da 7, y 7 más
8, 3 más 4, 7, más 8, 15. 15 es un múltiplo de 3 porque 3 por 5 da 15. Por lo tanto, el 15 es múltiplo de 3 porque 3 por 5 es 15. Por ejemplo, el 2745, ¿sí? Si sumamos sus dígitos, o sea, 2 más 7 más 4 más 5, ¿cuánto nos da eso? Entonces tenemos 5 más 4, 9, más 2, 11, más 7, 18. Y 18 es múltiplo de 3 porque si tomamos a 3 y lo multiplicamos por 6 es 18. Entonces ahora nosotros veamos el criterio de cuando es divisible por 4 y cuando es divisible por 5. Entonces, cuando es divisible por 4 nos dice lo siguiente. Es divisible por 4, o sea, un número es divisible por 4 si sus últimas dos cifras, ojo que aquí hablamos de cifras, son 0 o múltiplo de 4. Las últimas dos cifras, dos dígitos, ¿cierto? Va a ser un múltiplo de 4, claro que sí. Porque si tenemos que 4 multiplicado por 9, eso nos da 36. ¿Sí? Por lo tanto, es divisible entre 4. O sea, podemos dividirlo entre 4 y el resultado no nos va a quedar sobras. Por ejemplo, el 200, ¿cierto? Sus últimas dos cifras son 0. Por lo tanto, es divisible por 4. Bien, ahora acá en el de la divisibilidad por 5, se termina si su último número, o sea, cualquier número que escojamos, si termina en 0 o en 5, es divisible entre 5. Esto es bastante sencillo. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el 150, ¿cierto? Su último número es 0. Tenemos el 2005, tenemos el 135, ¿cierto? Sus últimos termina en 5 y así sucesivamente. Bueno, ahora viene la divisibilidad por 6. Nos dice que es divisible por 6 si al mismo tiempo es divisible por 2. Quiere decir que debemos verificar el criterio de divisibilidad por 2 y por 3 que ya dimos anteriormente. Entonces, fíjense que como cae en el último dígito es par, ¿cierto? Por el criterio de divisibilidad de 2, entonces es divisible por 2. Ahora, debemos también verificar el criterio de divisibilidad del 3. Por lo tanto, ¿qué nos dice el criterio de divisibilidad del 3? Que debemos sumar los dígitos y esto nos da 9. Por lo tanto, sabemos que 3 por 3 es 9. Es divisible por 3. ¿Ok? Ahora, la divisibilidad por 7, que nos dice, es divisible por 7 si al restar entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0. Este es un poquito más técnico, o un múltiplo de 7. Este tipo de número, este tipo de criterio es un poquito más
más complejo, entonces vamos a ver un ejemplo bastante detallado. El 441. Entonces debemos seguir el criterio de divisibilidad del 7, que nos dice que si al restar entre el número sin la cifra de las unidades, o sea, sin las cifras, fíjense que me están pidiendo es los dos primeros, o sea, estamos sacándole el número de la unidad, entonces vamos a reescribirlo aquí, o sea, el 44, ¿cierto? Los dos de estos números y el doble, le vamos a restar a este el doble de las cifras de las unidades, o sea, es decir, que ahora en este caso utilicemos el 1, ¿qué nos va a dar? Entonces ese resultado al hacer esa operación nos debe dar 0 o un múltiplo de 7 para que sea divisible por 7. Quiere decir que 44 le restamos 2 por 1, aplicamos nuevamente las operaciones que aprendimos en el video pasado, entonces nos da 2 y el resultado de esto nos da 42. Y 42, ¿cierto? Es un múltiplo de 7, ya que 7 por 6 es igual a 42. ¿Sí? Verifiquemos nuevamente. Debemos restar entre el número sin la cifra de la unidad, que es el 44, ¿cierto? El número que vamos a verificar es el 441, pero debemos tomar los números extrayendo la unidad, que es el primer número que está a la derecha, 44, y le vamos a restar el doble del de la unidad, o sea, el 1 del primero. Y al hacer esa operación el resultado te debe dar 0 o te debe dar un múltiplo de 7. Si te da un múltiplo de 7 o 0, entonces el número 441 es divisible por 7. Otro ejemplo para hacer un poco más claro con este, ¿cierto? Utilicemos por ejemplo el 105. Veamos si en verdad es divisible entre 7. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar los números antes de la unidad. Y tenemos el 10, ¿cierto? Y ahora tomemos el doble del primero, de la unidad. Entonces 10 menos 2 por 5. Fíjense aquí que 10 menos 2 por 5, que viene siendo 10, el resultado es 0. Entonces 105 es divisible por 7. Nos toca la divisibilidad ahora del 8. Es divisible, un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o múltiplos de 8. Eso quiere decir de que ya se nos están restringiendo. Esto quiere decir que ya se nos están restringiendo los criterios. O sea, no va a ser ya con números bajitos, sino con números un poco más grandes. Entonces tenemos de esta forma. Quiere decir que si yo quiero dividir un número que de 2 cifras, pues no tengo cómo identificarlos. Tocaría hacer la división de 0. Fíjense que el 9000, sus últimas 3 cifras son 0. Por lo tanto, es divisible entre 8. El 2032, ahora veamos si ese 2032 es divisible por 8. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos las últimas 3 cifras, ¿cierto? Y vemos si podemos hallar un número, bueno, tomemos las últimas 3 cifras y veamos que son múltiplos de 8. Entonces quiere decir que tiene que ser 32. Pero 32, ¿cómo? ¿Qué número debo multiplicar a 8 para que me dé 32? Para saber si es múltiplo de 8. Eso es 8 por 4. ¿Sí?
8 por 4 nos da 32. Por lo tanto, 2032 es divisible por 8. Divisibilidad por 9. Es divisible por el 9, un número, ¿cierto? Cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. O sea, tiene la misma característica que el criterio de el 3, de la divisibilidad por 3. Por lo tanto, hagamos un ejemplo. Ya tenemos práctica en esto, en esta forma. Entonces utilicemos 135, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Sumemos todos los subdígitos. 1 más 3 más 5. ¿Cuánto nos da esto? Entonces 5 más 3 más 1 da 9. Y 9 es múltiplo de sí mismo. Tomemos ahora el 189, ¿cierto? Veamos, sumemos sus dígitos. 1 más 8 más 9. ¿Cuánto nos da esto? 18. Y 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, de esta manera podemos hallar toda la divisibilidad del 9. El haber tenido todos estos criterios nos ayuda a facilitar un poco más algunos cálculos, ¿sí? Y poder como que no pensarlos demasiado y irse directo al método para saber si son divisibles o no son divisibles. ¿Para qué función nos sirve este criterio de divisibilidad? Para el tema del mínimo común múltiplo, ¿cierto? Para ese tema nos va a servir. Entonces, esto es un adelanto, o por decirlo así, un preámbulo de mínimo común múltiplo. Por lo tanto, estaremos hablando de ese tema en la próxima clase. Finalizamos el tema, ¿sí? Pero les dejaré aquí unos ejercicios de taller, un taller para que ustedes puedan realizar. En esta tabla que les muestro a continuación, ¿cierto? ¿Qué vamos a realizar en ella? Debemos seleccionar en cuál de estos números que aparecen en esta primera columna, ¿cierto? ¿Cuál de estos es divisible entre 2, entre 3, entre 4? Y si es divisible entre varios, pues también se le va a chulear. Hasta aquí finaliza el video y quiero invitarlos a que por favor se suscriban al canal, que nos sigan en Instagram y en Facebook para estar atentos a la próxima clase y a cómo vamos a resolver este taller que dejé aquí al lado. Bueno, hasta aquí el video y por favor no olviden compartirlo con otros muchachos para que los que estén interesados, por favor, se suscriban al canal y estén al tanto de todos los videos que vamos a estar montando. Entonces, dejamos aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.